Hola, ¿qué tal? Buen día, reciban todos un saludo. En este video vamos a continuar con los ejercicios. El objetivo del presente ejercicio es verificar cómo consumir un servicio de tipo REST a través de nuestra aplicación para un dispositivo wearable. Para ello, pues vamos a comenzar un proyecto básico y después lo vamos a y le vamos a ir agregando más elementos. Antes de empezar esto, pues es importante comentar a través de qué servicios o qué servicio más bien vamos a estar consumiendo. Lo que están viendo en pantalla es un sitio que se llama JSON Placeholder, que básicamente lo único objetivo que tiene es permitirnos a los desarrolladores modelar la manera en que se consume un servicio de tipo REST. ¿Okay? Los servicios de tipo REST tienen por objetivo proveer de información a través de un formato ¿cómo se llama? De un formato de datos llamado JSON. ¿Okay? Este tipo de formato puede ser consumido por cualquier lenguaje de programación, por cualquier aplicación desarrollada en cualquier lenguaje de programación. ¿Vale? Tal en nuestro caso que nosotros vamos a utilizar Java para consumir estos servicios a través de una aplicación de Android. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo consumimos? ¿De qué se trata? Bueno, pues resulta que básicamente cuando nosotros decimos consumir un servicio de tipo REST, quiere decir que nosotros estamos accediendo a una URL que nos provee de un archivo .json, ¿okay? Y que contiene ese archivo .json, pues puede contener elementos de este tipo, que son en pocas palabras un listado, un arreglo de datos, ¿vale? Que tiene una estructura, que tiene identificadores que nos permiten acceder a cierta información, ¿vale? Por ejemplo, como ustedes pueden observar en pantalla, nos está regresando un arreglo de elementos. ¿Cuántos elementos? Pues aparentemente pareciera que son 100 elementos, y cada uno de los elementos trae 4 datos: un identificador de usuario, un identificador del elemento, un título y el cuerpo de ese elemento. ¿Okay? Lo que contiene cada uno de estos elementos básicamente es algo que se le conoce como lipsum, es decir, texto que no tiene ningún significado en particular, ya que solamente se utiliza para modelar textos o contenidos, pero no tiene otro objetivo más, ¿vale? Entonces nada de esto tiene un significado como tal, pero sí nos va a permitir, digamos, acceder a algún elemento. Por ejemplo, si yo quisiera acceder en particular a uno de estos elementos, aquí en el tutorial me dice, por ejemplo, si yo quiero acceder a un post de estos, pues simple y sencillamente tengo que agregar una diagonal más a la URL y a continuación el identificador del elemento. Si yo quisiera acceder al elemento 10, pues entonces pongo 10 y aquí me sale el elemento 10, y obviamente los elementos que lo componen pues son distintos a los de los demás, y así hasta llegar a 100. Y también además de acceder por digamos que número de elemento, también podríamos acceder a lo mejor por número de usuario, etcétera, etcétera. Acá, como aquí lo dice, usuarios. Y si ustedes se fijan, lo que nos muestra es un arreglo de elementos que cuando una vez que los convertimos son objetos, que trae diferente información como el nombre de un usuario, el username, el correo electrónico y una dirección. Entonces todos estos datos son ficticios y el único objetivo que tienen es ayudarnos a
modelar el contenido dentro de una aplicación. ¿Okay? Bueno, pues de esta manera nosotros, una vez que hemos entendido cómo funciona una aplicación de tipo REST, este es un web service, también es conocido como un access point, y entonces lo que nosotros vamos a hacer a través de nuestro ejercicio es acceder precisamente a estos elementos. Múltiples plataformas, por ejemplo de bases de datos no SQL, no estructuradas, ofrecen este tipo de servicios. Es decir, en lugar de que yo tenga que acceder con un usuario y contraseña a una base de datos y hacer una consulta sobre una tabla, un conjunto de tablas, yo lo que hago es invocar una URL en particular que me devuelve un objeto de tipo JSON, ¿okay? un archivo de tipo JSON. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el siguiente ejercicio. Así que vamos a crear un nuevo proyecto. Comenzamos con una aplicación de tipo WeirdUs, una actividad en blanco. Y aquí le vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. Le vamos a ponerle retrofit app. Le vamos a poner weird. Ok. Todos los demás lo dejamos igual. Y pasamos al siguiente. Y ya se está estructurando aquí nuestro proyecto. Y aguardamos un momento en lo que acaba de construir el IDE nuestro proyecto. Muy bien, ya acabó de construir ahí todo mi sistema de archivos de mi proyecto. Previamente pues yo ya tengo algunos dispositivos virtuales instalados para poderlo probar. Y obviamente como vamos a estar trabajando para una aplicación wearable, pues es importante también definir el tamaño de mi espacio de trabajo. Para que no falte nada, ahí está perfecto. Y de una vez aquí vamos a cambiar el identificador de este TextView, que por defecto me agrega el Android Studio, y aquí le vamos a poner message TextView. Ahí está, perfecto. Y le digo que sí, no hay problema. Y vamos a cambiarle también el mensaje. Le vamos a poner hola mundo. Y ahí está, sin problema. Bien, vamos a ejecutar la aplicación para verificar que está trabajando correctamente mi aplicación y que mi emulador lo ejecuta o lo corre de manera exitosa. Ya saben, hay que aguardar un momento y posteriormente ya lo correrá. Bueno, obviamente aquí esto cambia porque el nombre del TextView original era text, pero una vez que yo he cambiado el nombre del identificador, pues tengo que de la misma manera colocarlo ahí. Mi identificador es message TextView y de la misma manera lo tengo que invocar acá. Parece que ahora sí ya tendría que trabajar sin ningún problema. Muy bien, entonces ahí vemos que ya está corriendo nuestra aplicación sin problemas. Y bueno, pues ahora lo que toca es comenzar a desarrollar las clases y métodos requeridos para que podamos consumir uno de esos servicios de tipo REST que acabamos de revisar en el sitio de JSON Placeholder. Bueno, entonces vamos a proceder. Como nosotros vamos a estar consumiendo un web service o un servicio web que nos devuelve un
archivo de formato JSON, necesitamos convertirlo a un formato que pueda entender Java, de tal suerte que necesitamos agregar alguna librería que nos permita realizar esto. Esta librería que nosotros vamos a utilizar se llama Retrofit 2. Retrofit 2. Entonces el proyecto Retrofit lo que hace es que mediante esta librería y la invocación de sus métodos nos accede a un web service que devuelve un JSON y lo convierte a un objeto que puede ser identificado y manipulado por Java. Es decir, lo va a convertir en un objeto de tipo JSON. Es decir, ya nada más cambia la J por una G. Y ahora sí, de esa manera nosotros podemos digamos que utilizar el contenido para mostrarlo en alguno de los componentes de nuestra aplicación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues necesitamos ir aquí a nuestra aplicación, ¿ok? Y acceder al manifiesto de nuestra aplicación para agregar las dependencias necesarias. Perdón, no es el manifiesto, es más bien el Gradle, el build Gradle de nuestra aplicación, donde ahora sí ahí se muestran las dependencias de nuestra aplicación. Para ello pues vamos a acceder a la estructura del proyecto, y dentro de la estructura del proyecto nosotros vamos a indicar cuáles son esas dependencias que nosotros vamos a agregar. Vamos entonces aquí a la selección de dependencias, nos muestra algunas que ya están integradas y nosotros vamos a requerir agregar unas nuevas. En este caso lo que vamos a agregar es una librería, así que escribimos en el cuadro de texto que busque, y una vez que haya realizado la búsqueda, aquí en este espacio nos mostrará un listado de las librerías que coinciden con nuestro criterio de búsqueda. Es importante también señalar que, bueno, estamos haciendo esta agregación de dependencias a través de digamos que de la estructura del proyecto a través de un asistente, pero si en algún momento dado nosotros lo quisiéramos hacer directamente, pues lo único que tenemos que hacer es leer, digamos que aquí la implementación, y de esa manera nosotros podemos agregar las dependencias necesarias. Y si ustedes van a la documentación de, en este caso de Retrofit, okay, ustedes verán que aquí en la parte de del Gradle, que es donde nosotros ahorita estamos, nos muestra cómo agregar la dependencia. Okay, tenemos varias maneras entonces de hacerlo. Bueno, pues ya hemos encontrado aquí todas las librerías que coinciden con nuestra búsqueda. Vamos a buscar aquella que coincida con ¿cómo se llama? Con la con la librería de Square Up. Vamos a ver aquí. Ok, sí es esta. Y de hecho aquí también nos muestra, observan, Square Up, y nos dice aquí cómo agregar el convertidor. Muy bien, entonces ubicamos donde está Square Up, tenemos Retrofit, y aquí nos dice las versiones de la librería. Obviamente pues nosotros vamos a utilizar en este caso la versión más reciente de la librería. Le damos ahí OK,
y vamos también a agregar converter JSON y buscamos nuevamente Screw Up y está Screw Up Retrofit y lo mismo, la misma versión, y ahí lo tenemos. Muy bien, entonces aquí ya se ha agregado las dependencias requeridas para nuestra aplicación y las está sincronizando, es decir, está digamos descargando la librería para que funcione dentro de nuestra aplicación. Algo más que también es importante considerar es agregar las siguientes líneas para que exista, digamos, una compatibilidad entre compile options entre las versiones de Java que tenemos, así que vamos a poner aquí source compatibility ahora sí, source compatibility source compatibility, aquí está, y vamos a poner aquí la version y luego la versión de Java con la que queremos que sea compatible, es decir, versión 1.8. Luego vamos a poner target compatibility y nuevamente Java version y ponemos la versión de Java con la que queremos que sea compatible. Ok, muy bien, entonces hemos agregado librería retrofit, ok, que tiene los métodos para consumir cualquier servicio de tipo REST, y tenemos converter JSON para que lo convierta en un objeto de tipo JSON que es perfectamente identificable o compatible con Java. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, pues vamos a proceder ahora a definir las clases y sus métodos, los métodos que van a utilizar estas librerías para poder explotar o consumir este servicio. Muy bien, vamos a definir entonces, tres nuevos packages para nuestra aplicación para que quede, digamos que de manera un poquito más ordenada. Vamos a agregar el primero de ellos, que va a ser cliente client. Package client. Luego también vamos a definir otro package que va a ser entity. Okay. Y finalmente vamos a definir el service. Okay. Pues cada uno va a contener una clase, y en el caso de service en particular va a contener una interfaz. Entonces decimos aquí, agregamos una nueva clase, en este caso esto va a ser una interfaz y mi interfaz se va a llamar retrofit API service. Entonces nos va a llevar a esta interfaz, nos va a ayudar a implementar un objeto, más bien una clase que consuma el servicio. Entonces ahí está, retrofit API service. Ahí está. Y vamos entonces ahora a comenzar aquí por el cliente. Vamos a ver el class, y este se va a llamar, dijimos, retrofit client.
Ahí está nuestro retrofit client. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer aquí en retrofit client? Bueno, pues vamos a definir, por ejemplo, nuestra URL base public static final string. Ok, URL base, y lo que vamos a colocar en URL base es precisamente la URL del sitio al que estamos el que está, digamos, que ofreciendo el web service y al que yo voy a querer acceder, ¿sale? En este caso la URL base es todo esto, incluyendo esa diagonal. Ok, no vamos a agregar los demás parámetros porque, como ustedes se habrán dado cuenta, dependiendo de los postfijos que nosotros vamos agregando a la URL, es digamos, la manera en que se identifica qué servicio es el que se solicita de este sitio, de este web service, perdón. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí coloco get o post o id o user, etcétera, etcétera, me devuelve un JSON distinto. Pero siempre se va a mantener una URL que no va a cambiar en ninguna de las solicitudes que yo haga. Y en ese caso, esta es esa URL, es esta cadena, es la que yo voy a colocar como URL base. ¿Okay? Así tal cual la coloco. ¿Vale? Luego vamos a agregar un private y creamos un retrofit, un objeto de tipo retrofit que se va a llamar igual retrofit. Ok, y nada más hay que agregar la clase. Acuérdense que esto yo ya lo hice cuando lo agregué dentro de el build Gradle. ¿Okay? Aquí yo ya agregué el uso de esta librería, ¿vale? De tal suerte que cuando yo la invoco, pues ya lo único que hace es agregarse. Muy bien, entonces vamos a definir un método aquí. Y este método propiamente dicho es el que va a consumir el recurso de mi REST, de mi web service, en este caso de tipo REST. Se va a llamar retrofit API service. ¿Okay? Y mi método se va a llamar get API service. ¿Okay? Y ahora necesitamos definir el cuerpo de mi método. Primero vamos a preguntar si ya existe un objeto de este tipo. ¿Sí? Más bien preguntamos si no existe. Si no existe, entonces hay que crearlo. Decimos retrofit es igual a new retrofit .builder y a continuación los métodos que invoca o que necesitamos invocar con retrofit, que son una especie como de parámetros que se requieren para crear ese objeto. En este caso necesitamos la base, la URL base, ¿sale? Que es un parámetro de entrada de este objeto, pero como nosotros previamente ya definimos una cadena constante que contiene esa URL base, pues eso es lo que nosotros vamos a colocar aquí. URL base, vamos a invocar otro método que sea el addConverter factory, ¿vale? Es decir, ya que tenemos digamos un objeto creado de este tipo, necesitamos convertirlo a un tipo de objeto que reconozca Java. Y en este caso ese objeto es de tipo JSON. ¿Vale? Vamos a invocar entonces JSON Converter Factory. Le decimos create. Y finalmente el método build. Y con eso
Ya hemos creado el objeto, sin embargo, pues todavía no retornamos nada, ¿vale? ¿Qué es lo que está esperando? Pues un objeto de tipo retrofit API service. Le decimos return retrofit.create y que le vamos a regresar un retrofit API service.class. Entonces le vamos a devolver un objeto de tipo retrofit API service. Ok, con eso ya hemos definido a nuestro cliente, ¿sale? Es decir, quien propiamente dicho va a consumir nuestro servicio de tipo REST. Muy bien, pues vamos ahora con el siguiente, que sería la definición de una entidad. Entonces nos vamos aquí a donde está Entity y le decimos nueva clase de Java y aquí la definimos, se va a llamar message o mensaje. Muy bien, ahí está. Y pues ahora definimos cuáles son los atributos y métodos de la clase. Cuando nosotros decimos entidad o entity, a lo que nos estamos refiriendo es a la estructura que va a tener ese objeto que nosotros vamos a recibir del retro client, es decir, el JSON que se va a convertir a JSON, pero que debe tener una estructura, ¿sale? ¿Cuál es esta estructura que va a identificar? Pues la que nosotros estamos observando en pantalla, ¿sale? Va a tener 4 atributos y cada atributo tiene un valor en particular de cierto tipo. Por ejemplo, si yo quiero ver el post 2, pues identifico nuevamente que, por ejemplo, los primeros 2 atributos son de tipo numérico, son enteros, y los siguientes 2 son de tipo string, ¿vale? Y si vuelvo a consumir otro registro, pues sucede lo mismo. Lo único que va variando evidentemente son los valores, pero el tipo de datos siempre es el mismo y siempre se identifican igual. Bueno, pues eso mismo hay que colocar precisamente en nuestra clase, ¿vale? Nuestra clase de tipo message. Así que vamos a definir aquí los atributos y decimos private, y el primer atributo es user ID, nuevamente private, y el siguiente elemento también es un entero y se llama ID o ID. El siguiente elemento es title y el que le sigue es body, y le ponemos aquí private, pero esto ya no son enteros, ya son strings. Le decimos title y private string body. Muy bien, ahí ya tenemos entonces definidos cuáles son los atributos de ese objeto que me regresa a retrofit client. Y ahora lo que necesito es, pues de alguna manera, algún método que me permita acceder a esos atributos. Digamos que yo lo que estoy definiendo es, digamos que la plantilla, ¿no? La manera, la estructura de ese objeto que yo voy a obtener, y también necesito definir pues unos métodos que me permitan acceder a los valores de esos atributos. Así que vamos a definir getters de todo, y también vamos a definir el método string. Okay. Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos la estructura general del contenido de un objeto, sale en este caso de tipo message, con los métodos que me van a permitir acceder a los valores de cada uno de los atributos, y con el método toString si es que yo quiero digamos observar toda la descripción del contenido de sus atributos. ¿Okay? Con esto entonces yo ya he definido el cliente, en este caso el retrofit client, digamos una instancia de lo que yo voy a obtener una vez que retrofit client haya solicitado un registro o unos registros,
¿vale? Que van a tener la forma de un mensaje. Y ahora lo que sigue pues es definir propiamente dicho el contenido del retrofit API Service, ¿vale? Es decir, la manera en que va a consumir el servicio. Así que vamos a agregar aquí el cuerpo de la interfaz. Vamos a invocar un método de lectura, en este caso o get, ¿vale? Es el método por el cual nosotros vamos a solicitar un objeto, y lo que nosotros vamos a colocar ahí es, digamos, el complemento de la URL que nosotros agregamos como URL base. Si ustedes observan, dijimos que aquí tenemos una URL base que no varía en ninguna de las solicitudes que se hacen a este servicio, a este web service, y lo que va variando nada más es lo que viene aquí en esta parte, ¿no? Para nuestro ejercicio en particular, lo único que hemos estado variando es el último valor numérico de esta URL, que es un identificador que corresponde al número de ID del registro que nosotros queremos consultar. ¿Okay? Bueno, pues esta misma manera, digamos, esta misma estructura, la que nosotros vamos a colocar aquí dentro del parámetro del método get. Obvio que pues no queremos nada más el registro 49, sino queremos diferentes registros. Para eso pues necesitamos agregar llaves, y dentro de las llaves un identificador, que en este caso es el ID del registro que nosotros queremos, ¿cómo se llama? Recuperar. ¿Okay? Perfecto, y a continuación vamos a invocar el método call, que precisamente es de retrofit. ¿Okay? Y lo que nosotros vamos a obtener de invocar el método call precisamente es un mensaje. ¿Okay? Y decimos get message ID, es decir, estamos definiendo un método para obtener un mensaje por medio del ID, y nuevamente un método de lectura, en este caso el método path, y lo que requiere ese método es un ID, o un ID, perdón, que no es otra cosa que una variable, un objeto, perdón, de tipo entero, y ese digamos, ese parámetro nos va a permitir acceder a cualquier mensaje una vez que nosotros indiquemos qué número de registro requerimos consultar. ¿Okay? Pues ahora sí, ya tenemos por un lado el retro client, que es en sí, digamos, la clase que consume el método, que diga que consume el web service. El message, que es una clase que contiene la estructura del objeto que se retorna, y la interfaz que nos permite precisamente implementar la manera en que se va a solicitar el recurso, en este caso un objeto que proviene de un archivo de tipo JSON. Ok, entonces en main activity pues vamos a empezar a agregar lo que requerimos. Vamos a necesitar un objeto de tipo retrofit API Service, así que decimos create retrofit API Service y lo vamos a llamar API Service. Muy bien, ¿qué necesitamos ahora? Pues vamos aquí a estructurar un poquito más. Vamos a separar bien esto. Vamos a poner create void, que no va a regresar nada. Init view.
y aquí lo vamos a poner más estructura y vamos a poner init. Perfecto. Abajito vamos a meter otro método, va a ser un private void también init values. Okay. Vamos a invocar nuestro API service, es retrofit API service, no, perdón, nuestro retrofit client y específicamente get API service. ¿Vale? Estamos invocando el servicio de la API para consumir nuestro web service de tipo REST. Y finalmente, bueno, aquí vamos a invocarlo aquí, la luz. Y finalmente vamos a consumir el web service a través del método get message y le vamos a pasar un ID, que es lo que nosotros dijimos cuando definimos la ¿cómo se llama? La interfaz. Dijimos que le íbamos a pasar un identificador para acceder a un registro en particular. Así que decimos API service punto get message ID. Acuérdense que este es un método que nosotros definimos en el retrofit API service y que lo que le vamos a pasar aquí un ID precisamente, y va a invocar el método enqueue. Este método lo que hace es lanza una petición, pero como este es un recurso externo, pues hay dos posibilidades, ¿no? Hay una posibilidad de que la respuesta sea exitosa y otra donde la respuesta no sea exitosa porque a lo mejor hay algún problema. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros invocamos el callback, es decir, la retroalimentación de esa petición, entonces, o la respuesta de esa petición, entonces hay dos posibilidades, y esas dos posibilidades son las que están ahorita ahí en la definición de nuestro método, y pues nosotros tenemos que definir precisamente cómo va a funcionar. ¿Okay? Vamos entonces a decir, vamos a hacer la asignación view set text, pero aquí adentro vamos a agregar la variable que corresponde, que es un mensaje, y aquí en el body le vamos a poner y en el text view pues va a mandar precisamente el mensaje, ¿no? Y ahora sí, message, perfecto, y message punto, y los métodos que yo definí, todos los getters, y también el toString, por ejemplo, ¿no? Para que describía todo el registro, que en este caso ya convertido en un objeto. Vamos a utilizar el toString. Muy bien. Entonces, en el caso de que la respuesta sea exitosa, ¿ok? Entonces en ese caso yo quiero que mi caja, mi text view, que es el único que yo tengo, pues ahí se muestre la descripción de todo el objeto que se recibió. ¿Ok? Si por alguna razón la respuesta no fuera
exitosa, entonces que me muestre el error precisamente también en este text view, text, y ahí le pongo tag del problema, del trouble, get message. ¿Okay? Es decir, que escriba en el text view el mensaje del problema que se suscitó. ¿Okay? Finalmente, pues una vez que yo ya he definido el método getMessage, es lo único que tengo que hacer es invocarlo aquí. GetMessage. Y aquí ya de manera directa yo indico cuál es el identificador del registro que yo quiero ver en mi aplicación. En este caso, para que coincida con esto, si quieren, vamos a utilizar este identificador que es el 49. Y esto es lo que vamos a colocar aquí, 49. Ok. Entonces viene getMessage aquí con el identificador 49 y busca mediante el API Service que yo ya definí, pues el recurso, y si es exitoso lo mostrará en pantalla y si no me mostrará un mensaje de error. Pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Muy bien, y una vez que yo ya le eché a andar, observemos que se muestra un mensaje de error. Ok. Quiere decir que algo no se hizo. Y bueno, pues aquí yo ya puedo consultar qué problemas hubo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente lo que podemos comentar hasta este punto es que como mi aplicación va a consumir un servicio externo, en este caso un web service, es necesario que nosotros agreguemos permisos para que mi aplicación pueda acceder a internet. ¿Okay? Y eso no lo hacemos, pues lo hacemos en el manifiesto de Android. Así que necesitamos ir aquí al manifiesto y agregar un nuevo permiso. Le decimos uses permission. Okay. Y en este caso el que nosotros vamos a agregar es el que dice Android Permission Internet. Y buscarlo, hay que ubicarlo. Internet, acá está. Ok. Y cerramos nuestras llaves. Muy bien, entonces ahora sí, esperamos que una vez que nosotros ya le hemos otorgado los permisos para acceder a algún recurso de internet, ahora sí nos permita correr de manera exitosa nuestra aplicación. Veamos si esto sucede así. De mientras vamos a detener aquí. Aplicación, perfecto. Y ahora vamos a correr la aplicación nuevamente. Perfecto, pues como ustedes podrán ver, ahora sí, una vez que nosotros hemos otorgado el permiso para acceder a internet, lo que nos está mostrando en pantalla es la descripción del registro que nosotros estamos consultando. Observen que aquí dice user ID 5. Vamos a compararlo contra lo que tiene aquí digamos en el navegador, cómo se observan los datos que se está consumiendo del web service. Y ahí dice user ID 5, ID o ID 49 y luego título, y se está mostrando el texto que está acá, y luego por ahí en alguna parte dice body y se muestra el demás texto, de tal suerte que ahora sí nosotros
hemos logrado consumir un web service a través de nuestra aplicación Wearable, y pues con esto hemos completado el objetivo de nuestro ejercicio. Nos vemos en el siguiente video, que tengan muy buen día.